da a un segundo encuentro. Sí. Bueno, el primer capítulo realmente, sí, ¿no? Realmente sí. ¿Cómo estás, Bea? Acalorada como todas, ¿no? Uf, qué terrorífico, no nos da tregua la calor. No. Pero bueno, esperemos que al menos, si sigue así, que los aires acondicionados no nos fallen. Como el de mi casa. Porque eso es un disgusto ahora en pleno verano. Sí, sí, Bueno. sí. Operación Mini obligada. Uy, no. Y sudando, Sí. como un marranillo, pero bueno. Que el primer capítulo lo habíamos hecho así un poco más random. Bueno, nos presentamos, estuvimos comentando un poquito quiénes éramos. Al final podía ser que interesara a gente y a gente que no. Bueno, ha tenido muy buena acogida. Sí, la verdad que muy agradecidas. Muy guay ha sido. Y todo el mundo nos ha comentado cositas. Y temas. Y nos han dado, vamos a ser más populares de lo esperado. Nos han dado feedbacks desde que quería la gente que habláramos, así que esto es maravilloso. Y ahora lo que estábamos pensando antes de empezar a grabar era cómo enfocar esto, de qué rollo darles y que no sea algo tan generalista como hay otros podcasts, ¿no? Que sea más de otro tipo. Bueno, más que nada porque empezar con un tema general, pues a veces no vas a saber de qué hablan realmente o quizá al final genéricos, pues hablar de ansiedad, hablar de comunicación. Tienes muchísimos recursos y muchísimos podcasts que hablan de esta misma información. Entonces, sí que es importante, porque aparte nosotras somos muy líderes de hablar de este tipo de dificultades y de ayudas, pero lo queremos hacer un poco más práctico, ¿no? Más del día a día, más de la rutina diaria, de lo que nos vamos encontrando en consulta, sobre todo. Y a lo mejor no tanto tampoco de que fueran podcasts tan largos, de 1 hora, 1 hora y cuarto, sino a lo mejor hacer podcast de media hora, 40 minutos, que nos dé tiempo de tocar una parte de ese tema, no todo el tema, porque todos los temas de ansiedad ya sabes tú que es enorme. Sin robarle... Exacto, pero buscar alguna situación concreta dentro de ese tema y pues hablar de esa situación. Me parece. Vale, entonces, la de hoy habíamos pensado, ¿no? Pues un poco hablar de los motivos por los que la gente va a terapia. Serían como hemos dicho, ¿no? De tú por qué vienes a terapia. Sí. Bueno, no preguntárselo a las personas que nos vean o nos escuchen, sino de, ostras, ¿qué es lo que nos estamos encontrando o nos hemos encontrado en diferentes facetas? Sí. Exacto. Antes lo estábamos comentando, yo lo separaría en tres grupos grandes, ¿no? Luego hay casos particulares, pero para mí hay un primer grupo muy importante que vienen porque saben perfectamente lo que les pasa, porque lo han identificado, o bien porque ya tenían un trabajo previo o porque es evidente de identificar o se les resulta más fácil, pues tengo un problema con el trabajo, o con mi marido, o con mi madre, o tengo un problema con algo mío, ¿no? Algo que identifican como muy evidente. Luego hay un segundo grupo, que son los que me noto algo, pero no sé qué. Estoy apático o últimamente todo me sienta mal, ¿no? Cuando se notan irascibles o cuando sienten un poquito o cosas que antes me gustaban ahora ya no me gustan, he dejado de hacer algo que me encantaba. Y luego un tercer grupo que es cuando realmente ellos como tal no se han identificado nada, pero hay alguien, un tercero, sí, que les dice, te iría bien, no te veo bien o te veo apático, estás diferente, y que quizá hacen más esa identificación porque otro se lo verbaliza y porque alguien que, pues algún familiar o su pareja o algún compañero que les aprecia, pues les hace ese comentario y quizá pues lo revisan y entonces es cuando empiezan a buscar, venga va, pues me animo y voy a terapia a probar. O a través de un diagnóstico, ¿no? Que hay un diagnóstico, por ejemplo, cuando una persona tiene una crisis en urgencias, le derivan al especialista o en las propias urgencias, que coincide con psiquiatría, por ejemplo, y hay algún tipo de diagnóstico, entonces les recomiendan ir a terapia y qué tipo de cosa a trabajar o aspecto a trabajar. Con niños también pasa, porque al final muchas veces en neuropsicología, cuando son todos los trastornos que tienen que ver con el aprendizaje, los diagnósticos muchas veces se hacen a través de observaciones del cole, de un profesor, de un tutor, que, bueno, de alguna cosilla que en la etapa, ¿no? Académica en la que se encuentra, pues no acaba de cuadrar con sus iguales y entonces plantea, o bien a través del EAP, o bien a través de pediatría, o del CSMI, o si tienen un gabinete psicopedagógico interno, pues evaluar un poquito cuál es la situación del nene y entonces, claro, se les comunica a la familia y llegas o no a empezar una terapia si se detecta algún tipo de trastorno o se hace algún diagnóstico, sí. Claro, yo en la pública, la diferencia que veo de cuando trabajaba en la privada y ahora que estoy en la pública es que muchas veces, además de que te vienen derivadas por cuerpos de seguridad, por juzgados, por urgencias y demás, y en el caso que atiendo a población mujer, a veces es por ese de, es que no soy yo, hace un tiempo que no soy yo,
que es ahí muchas veces donde explorando y sacando un poquito en la conversación, ves que hay un cuadro de traumatización muy fuerte por diferentes circunstancias, normalmente violencias, no violencia en la pareja, sino que puede ser violencia familiar, móvil laboral, puede ser muchas cosas, pero sí que es verdad que esa palabra de no soy yo, como el libro de Anabel González, la psiquiatra, refleja mucho la primera expectativa o la primera verbalización de la mujer cuando vengo aquí a que me ayudes a que yo vuelva a ser la que era, ¿no? Que a veces no es no soy yo porque no se reconocen, sino que sí que se reconocen, pero saben que hay algo que no está bien ubicado. Cambiando y casi sin ser consciente de cómo han llegado al punto de hoy. Bueno, incluso a veces vienen al centro de la mujer pensando, tú me vas a decir y reafirmar y validar que lo que estoy sufriendo es violencia, ¿no? Yeah. Y a veces simplemente vienen pero no estoy loca, ¿verdad? Es algo que es verdad que está pasando, ¿no? Pero bueno, eso en violencias y no violencias. A veces dentro de la pareja o cuando hay un problema con un jefe, toda la gente acude muchas veces a terapia buscando validación. Buscando si lo que estos que identifican, sobre todo si lo que he identificado es correcto, ¿no? Es normal que mi jefe me hable así, esto en una pareja, estas dinámicas, ¿son lo esperado o soy yo que lo veo raro, ¿no? ¿Hemos normalizado cosas o no? Y luego veo mucha diferencia entre cuando viene una mujer de aquí, con la cultura de aquí, y una latinoamericana. ¿Por qué? Porque las de la América están acostumbradas a ir a la figura de orientador o orientadora, que viene a ser un psicólogo o una psicóloga. Dice, aquí sería como la diferencia sería esa. Y muchas vienen del rollo, necesito que me acompañes, no vamos a hacer terapia porque ya te lo dicen, sino necesito que me acompañes en esos cambios que estoy sufriendo. Porque necesito que alguien me dé la opinión desde fuera, que al final los psicólogos muchas veces lo que hacemos es eso. Sí, desde fuera. Intentar orientar y acompañar en procesos. Al final, por ejemplo, cuando acompañas en un duelo, acompañas desde dar la mano y desde ir padeciendo con esa persona un poquito, ¿no? Ese acompañamiento de sufrimiento, más que en hacer una terapia como tal. A no ser que sea un duelo que se haya cronificado, que tenga una complicación mayor, pero un duelo como tal, muchas veces gente acude simplemente para recibir ese acompañamiento, para sentirse. Sobre todo me lo encuentro mucho cuando son duelos con mascotas. Realmente no tienen ese apoyo, pues no te tocan días en el trabajo o no, ahora ya sí creo que cambia algo en la normativa, pero de inercia la gente pues no espera que tú estés un mes llorando a tu mascota, ¿no? O hay gente que ya te pregunta para comprar otra, o para que apadrines a otra, o para que adoptes otro animalito, o lo que sea. Y esa sustitución a veces cuesta mucho de gestionar y de poner límites y de hacerse entender, porque también hay diferentes perspectivas dentro de la gente que le gustan o no los animales. Sí, sí. Y el tema de la duración de la sesión, de las sesiones o del proceso terapéutico, muchas mujeres, bueno, yo digo mujeres porque casi todo lo que atiendo, ¿no? Vienen y dicen, bueno, ya tengo el nombre, ya está. Y dices, no, es que ahora empieza otro tipo de terapia, ¿no? Ahora ya sabes lo que te pasa, le has puesto nombre, sabes que tenemos a lo mejor un trastorno de ansiedad, que tienes un trastorno depresivo, que tienes un trauma más complejo. Entonces, si ahora ya tienen el diagnóstico, evidentemente ahora empieza un nuevo trabajo, que es trabajar, ¿no? Pues todas las dificultades que implican dentro de ese diagnóstico. Y ahí entra un tema que son las expectativas de ir a terapia. De cuánto tiempo me va a durar, cuántas sesiones voy a necesitar estar, qué evolución voy a ir sintiendo o qué cambios voy a notar en mi día a día. Y también bueno, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo van a ir las sesiones? Porque si ya sé lo que tengo, muchas personas se piensan que es rollo, pues ahora me tomo una pastillita, sota, caballo y rey y se acabó. Y no es así. Y luego también otra cosa que hay que saber que no se sabe bien el recorrido de la terapia, cuánto tiempo dura, porque al final cada persona es un mundo, sí que puedes tener una orientación más o menos, pero que tampoco está bien personas que llevan con el mismo terapeuta trabajando lo mismo años. No, porque al final tienen que trabajar diferentes cosas. Y ya no solo eso, sino que al final tú no puedes considerar que tienes una terapia larga a ese nivel. Tú puedes mantener un trabajo puntual con unos objetivos terapéuticos, donde estás consiguiendo unos objetivos, donde ves una evolución. Y luego, evidentemente, siempre se puede resguardar un mantenimiento. Yo me hace mucha gracia porque tengo un par de pacientes que cuando vienen me dicen, es que tú eres mi tomatierra, ¿no? O sea, bueno, eso está bien. Años conmigo, 1 año y medio, 2 el otro, hicimos muchísimo trabajo, hubo muchísima evolución, o sea, un orgullo total.
y ahora siguen con sus vidas y volando libres porque al final a mí no me necesitan para nada. Es decir, ellos ya tienen todas las herramientas que se han estado trabajando y están integradas. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo pues a veces se nos olvidan cosas y está bien poder volver y necesitar esa validación o organizar, ¿no? Y pues muchas veces te verbalizan. Oye, Lara, tú que me conoces, ¿no? Que sabes de dónde he venido, que hemos hecho ya mucho trabajo. Mi discurso está siendo coherente, es que ahora últimamente no. O me veo muy perdido, o siento que vuelvo a dinámicas que había generado anteriormente, ¿no? Porque me hicieron venir aquí. ¿Qué me está pasando, no? O que no me ha quedado claro. O repíteme aquello que estuvimos hablando. Es que al final cuando vienes a terapia no es que el mundo se paralice, haces terapia, no. te arreglas, entre comillas, y vuelves al mundo. No, es que mientras vas viviendo. El mundo va siguiendo. Y tú, al final te van atravesando diferentes cosas porque va pasando el tiempo, te van pasando cosas, te van atravesando, te van impactando y va cambiando el proceso terapéutico. Y que muchas veces empiezas con una cosa y luego tienes que parar la terapia porque pasa algún suceso, o sea, y reconducirlo hacia otra área, o bien el motivo por el que ellos venían no acaba siendo lo que realmente se trabaja en terapia, porque claro, es hay que previas. Es lo que pasa, que si nos encontramos con procesos terapéuticos que duran muchos años, yo muchos años hablo más de 2-3 años, vale. Yendo a terapia de verdad, no un acompañamiento de toma tierra, como te dicen esos pacientes, sino que cuando tú estás muchos años trabajando a nivel terapéutico un tema, es que al final hay un estancamiento. Sí. Y las alianzas terapeuta-paciente se transforman en otro rollo. Pero depende. Yo, ves, en eso, por ejemplo, sí que es cierto que cuando hay una terapia a nivel, por ejemplo, ¿no? Por un trastorno de ansiedad generalizada, por una depresión mayor y al final, pues, o un trastorno bipolar o una esquizofrenia, al final siempre vas a tener un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, normalmente la gran mayoría que van con ese refuerzo farmacológico, a largo plazo, ¿no? Prácticamente crónico, porque al final es un trastorno, no es una enfermedad, no tiene cura. Y por lo tanto es una condición con la que vas a vivir y con la que vas a tener que ir experimentando diferentes situaciones. Y como tú bien has dicho, la vida va pasando, me voy a ir encontrando con escenarios diferentes. Yo, por ejemplo, cuando acompaño muchísimo paciente TEA, cada situación es diferente. Bueno, claro. Cuando son en la infancia, las casuísticas y las dificultades con las que se encuentran son unas. Y las hormonas. En la etapa adolescente son otras, que es otro gran melón. Y luego en su etapa adulta igual, a nivel de relaciones sociales, en su trabajo, a nivel familiar, ¿no? Que se vayan orientando un poco sabiendo cuáles son sus dificultades. Pero cuando es un acompañamiento genérico o cuando es un problema terapéutico concreto, pues tengo un problema en mi trabajo, o tengo un problema a nivel de socializar, o tengo un problema con mi pareja, o con mis amigos, o maternando, ¿no? Tú no puedes mantener una terapia de 4 años en ese sentido. Lineal, bueno, en el sentido lineal. No, trabajando el mismo objetivo. Exacto, claro. Sí, puedes ir cambiando, pues no, mira, ahora dejamos la terapia esta del acoso laboral o de la violencia laboral y mira, me está pasando esto, eso no pasa nada. Porque vas trabajando diferentes aspectos, al final el objetivo terapéutico se va moldeando, pues primero quizá empiezas trabajando tus padres, ¿no? O tu crianza o tu origen, luego trabajas tu pareja, luego trabajas tus vínculos maternos, luego yo qué sé, pues tiene que ser un problema de formación. Donde es una terapia donde intervienen las relaciones interpersonales. Correcto. Pues sí que no es un trastorno de la ansiedad o la depresión que habla más de cómo has encasillado tú ciertas cosas, te han atravesado también, ¿no? Pero el tema de cuando son entre relaciones interpersonales sí que puede durar más tiempo la recuperación, pero se tienen que ir tocando diferentes aspectos. Y el paciente ahí es muy importante, o la paciente, que vaya viendo hacia dónde va esa intervención. No, es que a veces, no sé si te pasa, pero me encuentro con mujeres que han ido a terapeutas ¿pero qué hacías? No, hablaba. Sí, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Había objetivo? Y te quedas, ¡ay, claro que tiene que haber objetivo! Sí que es verdad que los pacientes a veces no identifican bien el objetivo de trabajo. Sí. Y muchas veces el terapeuta sí lo tiene muy claro. Hay veces que lo que necesitas es verbalizar o yo muchas veces si hemos tenido una sesión anterior muy dura, quizá la siguiente la hago más llana y no entro tanto al barro, ¿no? Porque al final tampoco quieres generar una sensación de que cada vez que vengo aquí vengo a llorar, a abrirme y a remenar todo. Y estoy 4 días para recuperarme. Claro. Sí. Entonces, a veces sí que puede haber alguna sesión un poco, pero la dinámica esta lógica de voy a ir a terapia a contarle mi semana sin que aparezca ninguno de los temas de objetivos terapéuticos, ¿no? Sin que haya ningún punto donde haya que reconducir, para mí esto es un acompañamiento a nivel final. Totalmente. Pues cuando ya estás espaciando un poco más esas visitas, que pasas de unas sesiones semanales a quincenales, luego ya mensuales y luego pues después de hacer semestrales como que puedes dar un alta, ¿no? Al final, muchas veces el tema del alta también es una cosa que puede venir por los dos lados, ¿no? Y que me parece igual de lógica.
Que el propio paciente diga, pues mira, yo creo que ya he trabajado lo que necesitaba, ¿no? Y hasta aquí, y si en algún momento necesito volver a trabajar, pues lo dejo. A veces también detrás hay motivos económicos y al final también son comprensibles, claro, y se tienen que entender. Como bien que el terapeuta diga, por mí ya está todo trabajado, tienes todas las herramientas, creo que las tienes bien integradas, yo no tengo ningún problema en seguir atendiéndote, pero habrá que espaciar esto al final. Más que nada porque lo que se intenta evitar siempre, por parte al menos de los terapeutas, o lo que deberíamos, es evitar que se genere una dependencia. Peligrosa, y además es muy peligrosa. Muy peligrosa. Prácticamente llega a lo negligente, porque al final si tú como terapeuta lo fomentas, ¿vale? Estás cronificando o estás intentando ralentizar una evolución en un paciente y al final no le estás generando un mal como tal, pero si le estás alargando una mejora posible o si estás ralentizando un proceso que podría ser beneficioso para él, para mí sí que le estás perjudicando de otra forma. Entonces, ahí sí que son cositas que me chirrían mucho más de la profesión y que no me gustan en absoluto, porque a mí mis pacientes no me necesitan absolutamente para nada, ni para tomar decisiones, ni para hacer en su vida, ni para gobernar en lo que ellos quieran. Conmigo pueden, ¿no?, tener estrategias diferentes o valorar varios escenarios y nos ponemos opción ABC y estudiamos juntos qué nos puede repercutir, pero al final la última palabra la tienes tú y decides tú. A mí al final si no espacias las sesiones no puedes ver hasta qué punto esas herramientas que le has dado las está integrando y aplicando. Exacto, y si son adecuadas para su día a día, porque a lo mejor le hemos dado unas herramientas por unas expectativas que ella tenía, esa persona, o que nosotras con la información que teníamos, pues queríamos que le podían ir bien, pero luego a la hora de ejecutar hay otras barreras. Entonces, ¿y en la pública tú qué sueles encontrarte, por ejemplo, a nivel de demandas o de expectativas Claro, depende mucho de si viene la mujer derivada de un servicio público, como puede ser policía, Mossos o juzgados, ya les suelen informar de que va a ir el servicio. Es un acompañamiento mientras están transitando hasta el juicio, una denuncia o no denuncia, todo esto. Cuando ya deciden venir al servicio público, en el caso de mujeres, ¿no?, y es un caso de violencia, lo que buscan es entender qué les ha llevado hasta ahí. ¿Qué les ha llevado hasta ahí de por qué me ha pasado a mí si yo sabía de todo esto? Normalmente es una culpa, una vergüenza muy generalizada. O estoy metida ahí, no la había visto, ¿qué está pasando? O sea, todo esto. Viven en la boca del lobo sin ser conscientes. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? En la pública el problema que nos encontramos es que a lo mejor tú estás viendo claramente lo que tendría que hacer y además de que la parte psicológica no le podemos decir al paciente lo que tiene que hacer, sino que tiene que ir descubriéndolo un poco. Y cuando la mujer está en peligro es un problema, ¿no? Porque limitante, más que... Es que está en un peligro sin ser consciente que está en un peligro. Y a lo mejor no es un peligro inminente, super heavy, sino que es un peligro mucho más escalable, pero que tampoco sabes la predicción de escalabilidad que puede tener, porque puede ser de hoy para mañana o dentro de una hora. Entonces, claro, muchas mujeres te dicen, ¿y tú qué piensas? Dices, bueno, yo estoy aquí para acompañarte, no para decirte lo que pienso, porque no es... O lo que tienes que hacer. Sí que es verdad que muchas veces cuando tú ves claramente que tendría que hacer un contacto cero con esa persona, ya sea su pareja, su familia, porque nos viene mucho también de tema de familia, violencia familiar, intrafamiliar, o así, una persona de adulta que ha revelado que sufrió abuso sexual infantil en la infancia y esa persona sigue estando en su entorno y ahora son mamás y tiene miedo de que le hagan eso a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces le decimos, ¿por qué no haces esto y pruebas a ver qué tal? Puedes hacer esto otro y miras, o sea, le damos opciones para que ella vaya eligiendo, porque al final lo que tiene que aprender es a elegir en un mundo donde no ha tenido hasta ese momento voz, que es súper importante porque al final tiene un espacio de seguridad, de no juzgar. Allí, cuando entran las mujeres, no pueden entrar físicamente ni hombres y eso es un espacio muy importante para ellas. Que sepan que cuando salgan de la consulta no se van a encontrar esperando a un señor allí. Eso para ellas es muy importante. Y luego también que hay grupos y entre ellas los grupos también es terapéutico, porque al final no se habla absolutamente nada de la mochila que llevan, absolutamente de nada. Yo les digo, no estás obligada a explicar nada, simplemente tenéis la misma necesidad de aprender de algo y lo vais a aprender en comunidad. Y ese algo se llama asertividad, se llama límites, se llama comunicación, autoestima, pero que el objetivo no es ese, el objetivo es que se conozcan porque son mujeres que están solas. Correcto. Y ya te digo, eso es terapéutico, aunque no sea terapia, eso es lo que buscan. Entonces, en un centro público, ¿qué buscan? Red, buscan apoyo, no juzgar, y buscan mucho, en mi centro, por ejemplo, buscan inmediatez, que puedan enviar un WhatsApp y que sepan que ese día o al día siguiente alguien les va a contestar. Vale. No una consulta, porque evidentemente no es, sino me ha pasado esto, ¿qué opciones tengo? Rollo pim pam, que es algo una urgencia, entre comillas. O me ha insultado y se ha ido de casa y no sé si va a venir. ¿Qué pasa ahora? ¿Puedo cambiar la cerradura?
cosas así muy concretas. Y entonces ese tipo de, insisto, no es terapia, pero es un acompañamiento muy terapéutico. No, y que cada vez debería de serlo más. Ellos dicen, algunas mujeres vienen, están muy traumatizadas y dicen, psicóloga del servicio, ¿qué pasa? Yo digo, no, pero no soy tu psicóloga, no es terapia. Yo soy la persona que te acompaña y de la casualidad que soy psicóloga, pero no es eso. Entonces, muchas veces la gente confunde y por eso muchas veces también la gente dice, no, es que en los centros de la mujer a las mujeres no se les ayuda, o sea, a nivel psicológico no se hace terapia. Es que no, el objetivo no es hacer terapia. Es que no es tu función, no está dentro de más de tus funciones. Hay otros servicios públicos que es para hacer terapia. Y que no es una cosa de que vosotras no queráis, sino de que no, realmente nos lo permiten. Sí que es verdad que hay casos muy graves que por lo que sea pues no han vinculado en otros servicios de recuperación y hacemos un poquito, pues eso, lo que podemos dentro de las funciones que tenemos, pero que se les puede ayudar a poner una pata importante en su estabilidad y a partir de ahí que ellas puedan vincular en otro servicio más próximo. Pero es súper importante también la expectativa. Las mujeres muchas veces vienen y se piensan, bueno, yo lo notifico a esta persona me ayuda y ya está. No, hay que sanar las relaciones interpersonales porque si a ti no te explican lo que no has podido detectar, vas a volver a repetir una situación muy parecida. Bueno, pero que eso pasa en la pública y en la privada también. Sí, yo cuando estaba en la privada el hecho de ir a terapia ya es suficiente, ¿no? Como quien va a fichar y ya espera que la mejora venga intrínseca, ¿no? Por el mero hecho de venir a visitas. Al final es muy parecido, se lo comparo con ir a un dietista o a un nutricionista. Allí vas, hacemos unas pautas, montamos, ¿no? Damos esas herramientas y estructuramos y tú te vas a seguir con tu vida a ponerlo en práctica. Y a la semana siguiente me cuentas, vemos resultados, que ha habido, que no, que ha funcionado y que no. Si tú das por hecho que el hecho simplemente de venir y asistir a sesiones, ¿no? Ya es lo suficiente como para tener evolución, sin que tú sigas ningún tipo de esfuerzo, ni de trabajo, ni de nada, pues al final, si no haces nada, todo seguirá igual, ¿no? Ya lo decía Einstein, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Sí. Pues cuando nosotros esperamos un cambio en nuestra vida o queremos que, porque al final siempre que se viene a terapia normalmente se está buscando un cambio del estado en el que estoy, que no suele ser de malestar, hacia un bienestar, si yo no pongo de mi parte o intento poner en práctica pues las herramientas que se han dado, de lo que se ha estado hablando, o a veces simplemente el acuerdo al que se llega a terapia con el terapeuta es a partir de hoy, fíjate en esto. Claro, ¿no? Simplemente a nivel observacional. Fíjate en esto cuando estés en reuniones sociales, con tus amigos. Mira a ver qué rol tienen, sé más observador, sé más analítico, más crítico con tu entorno. Observa este tipo de cosas y simplemente tienen que tener, ¿no? Yo les pongo esos deberes y simplemente son esos. Y llegas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No lo he mirado porque no he quedado, porque no... Debe ser compromiso también. Claro, al final, ¿no? Llega un punto que sí que es cierto que al final la rienda, ¿no? O un poco la pauta de la terapia la lleva el terapeuta, pero no puede tener la responsabilidad completa de la evolución que se lleva a cabo. Entonces, responsabilizar a veces, ¿no? al terapeuta de que una terapia no ha funcionado no acaba de ser del todo una verdad medias, en el sentido de que, bueno, pues quizá no te ha puesto el terapeuta los límites necesarios a decir, es que si esto no lo estamos evolucionando, pues no sirve para nada. Pero seguir visitándonos, ¿no? Sin que yo pueda ver si lo pones en práctica, si te está funcionando, si no, si lo has integrado lo suficiente como para que vueles libre y no volvamos a tener una recaída o no volvamos a estar mal o enseguida, ¿no? Nos dure muy poquito ese estado de bienestar, pues tampoco tiene mucho sentido. Bueno, Bea, y entonces ahora que ya sabemos más o menos las expectativas, sabemos cuál es el motivo de demanda, ¿cómo elegimos qué psicólogo tenemos? Pues al final ya lo dijimos en el primer capítulo, que hay que ir a especialistas, pero también especialistas de lo que nos pasa. Si no sabemos lo que nos pasa, cualquier especialista, cualquier psicólogo o psicóloga que veamos que tenga buenas reseñas, que esté por ahí en algún sitio, que esté colegiado o colegiada, eso es súper importante. Pero que cualquier persona que nos tengamos buena referencia, luego ya veremos el vínculo que tenemos y demás con esa persona. Pero si ya sabemos lo que nos pasa, tenemos que ir a un especialista. No porque fulanita o menganito haya ido a ese o esa psicóloga, le va a funcionar. Claro, tiene que ser la especialidad de lo que te está pasando. Insisto, si no sabes la especialidad, pues pruebas y a un psicólogo que sea más generalista de terapia de adultos o de adolescentes y ya está. Pero el tema es muy importante de si ya tenemos una intuición de lo que nos está pasando y queremos trabajar un tema, a lo mejor no sabemos lo que nos afecta, pero sí que hay un tema que queremos trabajar, como puede ser dejar de fumar, de algún tipo de adicción, algún tipo de violencia, trastornos de la ansiedad. Evidentemente, yo, por ejemplo, no soy especialista en esquizos. Entiendo y trabajo con algún tipo de esquizos, pero
pero no puedo ser una persona que ayude en terapia a esquizos porque me falta mucha trayectoria y formación. Pero en otras cosas sí, en drogodependencia, por ejemplo, sé mucho. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están vinculadas a regulación de alcoholismo, de tóxicos y demás, o incluso de TCA, que muchas mujeres están vinculadas a violencia con TCA. El tema es ir a un especialista primero y luego ver si tiene vínculo. Si sabemos lo que tiene y si no sabemos lo que tenemos, pues al revés, primero buscar el vínculo y luego ya elegir un especialista. Que al final, por ejemplo, cuando no sabemos lo que tenemos, ¿no? Y hacemos ese primer contacto con el psico, ahí sí que lo que podemos elegir es qué tipo de terapia vibra más con nosotros, ¿no? Pues si nos vamos a hacer un yoga terapéutico, si vamos con una persona de psicoanálisis, o si nos vamos a alguien de cognitivo-conductual, una terapia sistémica, ¿no? Un poco viendo qué vibra más con nosotros o qué nos puede resultar más útil o más fácil para vincular. También. Y en este momento, que a lo mejor en un momento nos ha funcionado abrazar olivos o árboles, y ahora no. Y ahora queremos ciencia pura y que alguien abra el cerebro y lo mire por dentro, está bien también. Sí que es cierto que al final, dentro de que me guste la rama, ¿no? Dentro de todo el abanico de posibilidades de la psicología que encontramos, me guste una, yo siempre he recomendado que prueben, máximo yo doy 4 visitas. Si en 4 visitas no he vinculado, no me he sentido cómodo, hay algo de lo que aún no me atrevo a hablar, por lo que sea, hay algo que no me apetece comentar o me genera cierta incomodidad, busca otro psicólogo. Que no pasa nada al final, porque no estás tratando a ese psicólogo de malo. No. Simplemente de que por tu forma de ser o por tu inercia momento, de vida o tu momento vital, no acabas de conectar con esa persona. Y me parece muy relevante y muy correcto que también el terapeuta pueda dar esa facilidad. Yo por eso lo digo, tú vienes la primera sesión y tú prueba. Te voy a decir cómo yo trabajo, qué es lo que me gusta hacer, desde qué vertiente yo empiezo a trabajar, te explicaré un poco, ¿no? Cuál es mi sistema normalmente, qué pautas suelo seguir, qué pongo deberes, qué me gusta trabajar de según qué cosas, en qué cosas no vas a encontrar en mí, ¿vale? Qué cosas no te podré aportar, y a partir de ahí tú eliges y tú decides y conversamos esas 2 o 3 sesiones y tú valoras. Y que si te marchas, y estoy encantada, porque al final prefiero que te marches pensando que yo no te he estafado ni te he retenido, ¿no? Manteniendo sesiones, y de que el día de mañana, pues si acabas con otro terapeuta, pero puedas tener una buena imagen de mí profesionalmente, ¿no? Claro. Y que puedas recomendar, oye, pues mira, a mí la no me funcionó, pero oye, es una chica que haces 3 sesiones, que ves que no, pues no pasa absolutamente nada. Al final sí que es cierto que me pasa poco, porque ya la gente normalmente que me viene, como ya me conoce o viene de recomendadas, ya saben un poco el perfil que yo tengo, y entre ellos ya se genera un boca a boca acertado. Y que si a veces alguien me ha pedido una recomendación sobre alguien y yo ya veo que no, yo te digo. Tengo a compañeros que son súper potentes por adicciones o por TCA, ¿no? Pues trastorno de conducta alimentaria, o bien porque, yo qué sé, porque quieren hacer algo de sexología mucho más específico, ¿no? Y entonces, pues también se deriva a algún profesional, o por alguna herramienta que yo no domino, por ejemplo, el DMR, ¿no? Que al final es una de las herramientas más específicas y ahora, ¿no? Más innovadoras y más potentes, pero que es muy rigurosa en el uso, ¿vale? Tiene un protocolo y muy peligrosa de utilizar mal. Entonces, también entre nosotros hacer, ¿no? Esa red de contactos, de conocer terapeutas que sean especialistas en otras áreas y no verlos como competencias, sino como aliados para poder hacer intercambio de casos, porque al final, ¿no? Lo que te gusta de esta profesión es ayudar a la gente. A mí me da igual ponerme la medalla si te ha ayudado yo, si te ha ayudado Pepe. Pues que te ayude quien seas, y al final lo que quiero es que mejores. Y luego también, ahora que has dicho que está de moda el MDR, no podemos pensar, tú cuando eres una persona que tienes que ir a terapia, no tienes que pensar, no, el MDR estoy leyendo que tiene muy buenos resultados, pero habrá que ver si es aplicable a ti. Correcto. O tu manera de funcionar. Exacto. Según tu manera de funcionar y de lo que te lleva a terapia. Una persona, por ejemplo, que va a MDR, pero está con el no soy yo porque está disociada totalmente, ojo, que una persona que disocia mucho con MDR, se puede, sí, pero tiene que ser un terapeuta de MDR con muchas tablas. Porque al final lo que decías tú... Hay varios niveles en esas formaciones. Sí, yo estoy en nivel 1, ahora me estoy formando en el 2, en 15 días haré el 2, pero claro, luego tienes que hacer supervisiones para ver si lo que has aprendido realmente lo sabes poner en práctica. Y está bien integrado. Exacto. Y si sabes, mira, en MDR es lo que hace mucho, que en esas 3-4 primeras sesiones, recoger muy bien la historia del paciente en función de lo que luego vas a desarrollar en MDR si la persona puede entrar. Y cuando son personas que tienen traumas relacionales entre personas, claro, la historia del paciente es súper importante. Para la gente que nos escuche, que no sabe muy bien lo que es DMR, ¿se lo puedes explicar en nada, lo más breve posible? Para que... Al final el cerebro procesa información y que ocurren en situaciones. Yo evidentemente lo voy a explicar muy por casa, pero si quieren saber algo, es lo mejor.
Sí, pero es lo que más llega, o sea, al final... Pero que al final, si quieren leer sobre qué es, Anabel González es psiquiatra, tiene un perfil de Instagram, me lo explica muy bien. Hay otras profesionales que también lo hacen, pero al final es la presidenta de la asociación MDR de España actualmente. El MDR básicamente te viene a decir que cuando a ti te pasan situaciones que te impactan, traumas, traumitas, situaciones, vamos a llamar, complicadas, o no, a lo mejor es una situación más llana, pero que te ha atravesado de una manera muy peculiar y se ha quedado como encapsulada ahí. Pues el MDR es una técnica que no voy a entrar a explicar exactamente cómo se hace, pero sí que es verdad que lo que hace es entender de dónde viene, no a nivel cognitivo, sino a nivel cerebral, orgánico. Sí, y de recuerdo, o sea, de lo que tiene asociado tu mente, te lleva a esa parte inicial, se arregla ese encapsulamiento inicial, con lo cual todo lo que ha ido pasando después se vuelve a reubicar. Exacto. Se puede trabajar de otra manera. Vale, y se hace a través de movimientos oculares. Sí, o tapping, que es tocando. Que es algo muy curioso, que al final hay mucha gente que le parece muy un proceso como de hipnosis, pero, sí, pero no tiene nada que ver. Pero no llega a ser porque se hace desde el consciente, es decir, no. Entonces, bueno, es muy curioso y por eso se ha puesto también muy de moda en el sentido porque es algo que está basado en evidencias, que tiene una base orgánica. Claro, y porque tú al final, potente. Por ejemplo, tú al final si tienes un trauma de una violación no tienes que entrar a cómo fueron las cosas, sino que tienes que entrar en qué sensaciones te provoca y qué cosas te han venido como recuerdo, que pueden estar conectadas o no de manera lógica, pero que al final es importante ver, aunque si eso está conectado, aunque no tenga lógica, es por algo, porque tu cerebro te ha llevado ahí por algo, ¿no? Eso sí, ahora que vamos a comentar sobre esto, ¿no? Sobre todo, para mí lo más insistente sería repetir en que vigilen mucho en qué manos se ponen de DMR. Bueno, en general, cualquier tipo de terapeuta. Sí. Pero que, por ejemplo, el MDR que tienes el 1 y el 2, una persona que tiene nivel 1, que yo me considero que soy un bebé en MDR. Entonces, hay que formarse mucho para coger casos muy complejos. Y ya no solo eso, sino que al final sí que es verdad que en otras terapias pues también es complicado, pero en el MDR al final cuando tú abras cajitas de Pandora... Que se pueden abrir o no. Claro, pero bueno. A veces hay gente que quizá no lo necesitaría y se abren ahí movidas que quizá hubiéramos podido dejar. Claro, por eso te digo que hay que tener muchas habilidades terapéuticas para que si en ese momento tu mente te lleva a ese lugar que tú ni te esperabas o que creías que ya habías pasado y tal, el terapeuta tiene que ser muy claro en cómo esquivar... Reconducirlo, sí. Sí, exacto, reconducir mejor la palabra, reconducir hacia un lugar de seguridad. Más seguro, sí. Y que a veces a mí me vienen mujeres y me dicen... Yo les pregunto si tienen ideación suicida, la han tenido en algún momento de su vida, si han sido abusadas sexualmente y tal, y muchas me dicen, no lo sé, pero algo hay. ¿Tú quieres saberlo? ¿Lo necesitas para vivir? No, pues lo vamos a dejar ahí. Porque no es un momento y si no lo necesita para esa respuesta, pues a lo mejor no tiene por qué estar tirando de ese hilo cuando ella no lo necesita. No. Bueno, primer capítulo grabado. ¿Qué tal te has sentido? Yo feliz. Ya lo sabes que a mí me encanta. Aparte que me ha parecido la conversación muy típica que hemos tenido, si no fuera porque estamos rodeadas de cámaras. Pero, sí, y focos. Sí, eso sí. Pero yo creo que puede gustar mucho, que al final es algo muy basal, muy básico, pero muy interesante y que mucha gente también nos habían preguntado, ¿no? Un par de personas de cómo elegir especialista o qué puedo esperar de ir a terapia. Bueno, al final cuando nos piden consulta, ¿no? O cuando te piden cita, ¿cuál es el motivo? Y ahí ya si ves que no es un caso que puedas llevar, pues ya lo derivas directamente. Bueno, y está bien. Así que nada, iremos pensando para el siguiente. Bueno, vamos a ir de menos, más general, ¿no? A cosas más concretas, que a lo mejor es más fácil. Súper. Y seguimos esperando a que nos consultéis, nos ofrezcáis temas nuevos, somos oyentes.